¿De qué vamos a hablar hoy? Básicamente de una porción muy chiquita de lo que es el mercado, bueno, en realidad es muy grande, pero que es de combinaciones de metformina, es decir, desarrollos de prototipos y sus procesos con algunos insights de mercado en las combinaciones de metformina con algunos activos como los inhibidores de la dipeptilpeptidasa, eh, que hay varios, vamos a ver todo lo que está hoy en el mercado y cómo está creciendo y cómo podemos hacer en nuestros laboratorios para generar este tipo de formulaciones. Entonces, acá está la agenda, resumen del mercado en sí, lo que es liberación modificada, de lo que es específicamente combos de metformina, y después vamos a ver 3 casos de estudio. En el primero vamos a hablar de un proceso de, nosotros le llamamos drug layering o carga de activos, es decir, tenemos una matriz de liberación modificada y por encima vamos a cargarle el activo de liberación inmediata. En este caso es metformina sitagliptina. En el caso de estudio 2 vamos a hacer la misma fórmula, metformina sitagliptina, pero en este caso vamos a trabajar en una tecnología de bilayer o bicapa, donde tenemos una capa de liberación modificada y una de liberación inmediata. Acá ya necesitamos una compresora específica. En el caso anterior, yo creo que es el que más se adapta a lo que tenemos hoy en día, ¿no? En los laboratorios, en la mayoría de los laboratorios. Y en el estudio 3, este es un poquito más complicado porque comparamos la misma fórmula, que es metformina, vidagliptina, con dos tipos de procesos, uno press coating o tab in tab y el otro bilayer o bicapa. Y además combinamos dos tipos de polímeros, Metocel, que es HPMC, hidroxipropilmetilcelulosa, y Poliox, que es óxido de polietileno. Montón. Vamos a ver cómo hago para darles todo eso en los siguientes minutos. Entonces, empezamos por qué estamos interesados en este tipo de posología, este tipo de medicamentos. Lamentablemente, se ve una tendencia muy clara de un aumento en la diabetes tipo 2 a nivel global. Es decir, aumenta y va a aumentar, el pronóstico es un aumento bastante importante. Acá lo vemos por regiones. En nuestra región, que hablamos de Sud y Centroamérica, estamos hablando de un incremento del 50%. Es decir, es muchísimo. Ya hoy en día es un mercado muy, muy grande, el de las metforminas, que es el principal activo para tratar la diabetes tipo 2. Y vemos que en los próximos años vamos a estar hablando, en los próximos 20 años, vamos a estar hablando de un incremento del 50%. Es algo enorme. Y obviamente se está intentando tener una visión más customer, no customer, en este caso sería patient-centric, es decir, focalizar en el paciente, en cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas del paciente. Entonces, este es el principal motor que nos lleva a tener esta discusión en el día de hoy. Y no funciona, vamos a ver, ahí, tic, ok. Entonces, ¿por qué hablamos de combo y por qué no vamos a lo más fácil, ¿no? Que sería la monodroga? En este caso, estamos hablando de una terapia, la terapia de monodroga, que es la metformina, que es la más utilizada para diabetes tipo 2, tiene bastantes problemas asociados con los efectos secundarios. Tiene muchos efectos secundarios, pero los más comunes son los relacionados con el tracto gastrointestinal, es decir, generalmente náuseas es el más común. Cuando estamos hablando de diabetes tipo 2, estamos hablando de pacientes que raramente entran al tratamiento y después salen de ese tratamiento, entonces se torna un tratamiento crónico. Imagínense tener que tomar todos los días 1, 2, 3 comprimidos que den náuseas. Es decir, es una vida muy fea, ¿no? La que viene por delante si tenemos ese tipo de problemas. ¿Cómo podemos mejorar la vida de estos pacientes? Lo que se vio es que el uso, un enfoque proactivo y temprano del uso de dosis combinadas de liberación inmediata de los DPP4, que son esos inhibidores de la
dipeptidasa 4, llegan a tener una disminución bastante importante de los efectos secundarios y dar mejores niveles mejores niveles glicémicos y eh, mejoran la vida de este paciente, ¿no? Básicamente. Entonces, ese es el porqué, el gran porqué por el cual está creciendo, vamos a ver ahora, tanto este tipo de combinaciones. Entonces tenemos combinaciones fijas, que acá las llamamos las FDCs y combinaciones fijas de antidiabéticos orales. ¿Cuáles serían las ventajas? Básicamente la ventaja está relacionada a la adherencia del paciente, ¿no? El paciente tiene que tomar un comprimido por día, en el mejor de los casos, em, o dos, y no tener que tomar 4, ¿no? Es decir, o más, porque uno de ellos es liberación inmediata. Eso complica bastante también la logística del paciente. Imagínense que estamos hablando de que tenemos un número incrementado de pacientes de todas las edades. La verdad que en este momento ya es bastante, abarca todas las etnias y las edades. Y este paciente tiene una vida normal, ¿no? Va a trabajar, va a la escuela, tiene después gimnasio, es decir, distintas actividades que pueda tener y tiene que acarrear, digamos, con un montón de comprimidos para llevar en su día. Entonces, la idea de estos tratamientos es combinar dos activos con una liberación sostenida también para mantener la dosis dentro de la ventana terapéutica por más tiempo. Reduce errores de medicación, es decir, le saca peso al paciente en este sentido. Ahora, a veces se obtiene, como en estos casos, una acción sinérgica de los dos, que es diferente que si se dan los dos por separado. ¿Cuáles serían las desventajas? Las desventajas más que nada están relacionadas con la poca flexibilidad, es decir, si el médico quiere empezar a ajustar las dosis, tiene que cambiar, digamos, de comprimidos y por ahí no existe la dosis que está buscando en las combinaciones de los dos activos. Ese es un punto importante. Después, a veces puede ser sensible el paciente a uno de los activos. Entonces ahí también digamos, se da de baja todo el tratamiento en sí. Si pensamos en el costo, a ver, por un lado habla de que es bajo el costo porque en realidad una matriz, por ejemplo, en general tiene un costo bastante bajo si lo comparamos con otro tipo, no sé, con un osmótico o ese tipo de plataformas, pero por otro lado, obviamente, la combinación de dosis es más cara que, por ejemplo, la metformina sola. Entonces, si hablamos de un proceso de licitación o algo así, realmente hay que mostrar muy bien cuál sería el valor de esto para, no sé, una salud pública o, o de una determinada cobertura médica. ¿Qué productos hay en el mercado? Estos no son todos, habría que agregar algunos de los del último año, pero en realidad son los más, los líderes de mercado en las distintas combinaciones. Como ven, tenemos combinaciones de metformina, la mayoría de las veces de liberación prolongada, con sitagliptina, con linagliptina, con un montón de diferentes opciones de estos inhibidores de la dipeptilpeptidasa y también del cotransportador de sodio y glucosa 2. Estos serían los activos que se utilizan en combinación con la metformina. Casi todos estos están aprobados en Estados Unidos, excepto el Eucreas. Los demás están todos aprobados. Entonces, hablando un poquitito de números, acá tenemos algunos números de cuál es el crecimiento en volumen, el porcentaje de volumen y el crecimiento de 2019 a 2021 de este tipo de combos. Y vemos que, si bien obviamente nosotros en volumen somos pequeños si nos comparamos contra India, por ejemplo, tenemos un crecimiento muy grande. Fíjense que, por ejemplo, si hablamos de Américas, que es Estados Unidos, Canadá, tiene más o menos un volumen parecido al nuestro. Entonces, sí, la TAM es bastante importante, pero obviamente quienes se están liderando un poco es
India en volumen y está creciendo muchísimo Asia en cuanto a los nuevos lanzamientos y los nuevos desarrollos. Si comparamos liberación inmediata contra liberación sostenida en el combo de metformina, vemos que la liberación prolongada es menos en volumen, pero está creciendo mucho más rápidamente. Pido disculpas porque no sé por qué me aparecen, lo voy a corregir después, se aparecen los porcentajes en número en lugar de porcentaje, algo cambió en el último momento, pero bueno, es decir, estamos hablando acá de 21%, de 17%, de 13%. Acá están algunos valores que vale la pena tener en cuenta. Estamos en la TAM, los combos de metformina de liberación sostenida creciendo en un 10%, bastante importante. China, obviamente, está en otros valores. Pasando a, a los activos, a las combinaciones de activos particular, estos son, digamos, datos en general del mercado global, vemos que están creciendo, es decir, el volumen de mercado lo tienen algunas combinaciones, podemos decir, más antiguas, como la glimepirida y metformina. Sin embargo, el crecimiento se está dando en las drogas más nuevas. Entonces, hay drogas que fueron lanzadas y están teniendo como la hemapoglifosina, son todas súper difíciles de decir, y vemos que realmente en sí todos los combos están creciendo de una manera muy importante en todo lo que son los lanzamientos de productos. Entonces, a ver, es una tendencia clara, es una tendencia que vino para quedarse. Acá un número general de lo que es liberación modificada en la TAM. Vemos que lo que es liberación modificada contra liberación inmediata en sólidos orales, mientras la liberación inmediata está creciendo en 5%, una liberación modificada está creciendo en 19%. Es decir, hay una tendencia muy, muy, muy clara a este tipo de desarrollos en nuestra región. Y como vieron en el caso de metformina, un 10% está creciendo en combos, es decir, es muchísimo. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito más de la parte un poco más técnica. Y lo que quería compartirles es, bueno, en este webinar no vamos a hablar vamos a hablar sí de formulaciones, vamos a hablar de procesos, pero no vamos a hablar de qué es una matriz, cuáles son los factores más importantes. Para el que no tenga eso claro o quiera refrescarlo, hay un webinar que tuve el placer de dar junto con True Rogers, que es un webinar de matrices, fundamental de matrices, y está on demand en nuestro website. Bajo Knowledge Hub, Control Release, ahí probablemente si alguno encuentra de las chicas ahí, Carol, el link, podemos compartirlo ya que está habilitado el chat, para el que lo tengan a mano y puedan rever, digamos, los básicos técnicos en este caso. Entonces acá, si bien les dije vamos a hablar de técnico y hay datos de mercado, lo que les quiero mostrar es cuáles son las tendencias ya hablando de tecnologías y hablando de polímeros. Entonces, vemos que en los nuevos lanzamientos tenemos muchos drug layerings, que sería, tenemos el comprimido de liberación modificada y le agregamos por arriba una capa de la droga de liberación inmediata. En este caso, esa droga va a estar suspendida o disuelta. Suspendida realmente es lo mejor porque disuelta aumenta mucho la viscosidad, en una suspensión de revestimiento y se va a agregar sobre el comprimido. Esta, como ven, es una tecnología muy usada. ¿Por qué? Porque generalmente la podemos hacer con los instrumentos, con los equipos que tenemos en planta para hacer un comprimido recubierto. Ahora, no es tan fácil como un comprimido recubierto, vamos a hablar un poquito más ahora. Y la tecnología de bilayer o bicapa, donde tenemos una capa de liberación inmediata y una capa de liberación modificada. Fíjense, los polímeros que tenemos acá, básicamente es HPMC, hidroxipropilmetilcelulosa de alta viscosidad, en algunos casos combinados con otros polímeros como el óxido de polietileno, el poliox, que es como un PEG pero de altísima viscosidad.
Y hay uno nada más que tiene tecnologías, podríamos decir, más viejas, de ceras. Las primeras matrices fueron matrices hidrofóbicas y shellac. La verdad que esta tecnología puede ser que se haya usado por ahí para salir de alguna patente o una cosa así, pero no es una tecnología eh, que sea muy eh, querida, por decirlo de alguna manera linda, por la gente de producción, porque obviamente es muy difícil de trabajar y da mucha variabilidad, no se puede trabajar a altas temperaturas cuando la compresora empieza a levantar temperatura, cosas así pueden pasar y bueno, van a ser muy populares si desarrollan con este tipo de tecnología. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tenemos tres metodologías acá. Una que sería la primera, comprimidos por carga de activo, donde como empecé a explicar, tenemos el núcleo, que es una matriz de metformina, es decir, la matriz con un polímero hidrofílico, en este caso vamos a usar Metocel, HPMC. A esa matriz se la recubre con un recubrimiento que tiene el activo. Estos procesos son procesos generalmente bastante largos y por último se pone un recubrimiento sobre la matriz cargada. Esto es muy importante. Generalmente es importante tener el recubrimiento siempre, pero en este caso es más importante aún porque tenemos el activo está en la superficie y está en grande concentración, entonces cualquier manipulación que hagamos del comprimido posterior puede llegar a perder activo, puede haber contaminación de los operarios, puede haber contaminación cruzada, y la verdad es que no queremos eso, ¿no? Una vez que lo cargamos y nos costó tanto cargarlo, lo tenemos que guardar como si fuese un tesoro. La otra tecnología que vamos a ver hoy es de bicapa, donde tenemos una capa que contiene el polímero y la metformina en este caso, para conseguir una liberación sostenida en el tiempo. Y por otro lado tenemos una capa de liberación inmediata, donde vamos a tener no sé, la sitagliptina, el activo DDP4. Y después, obviamente, como les dije, generalmente es recomendado recubrirlo. Y en un tercero caso de estudio vamos a tener en cuenta esta tecnología que se llama tab in tab o comprimido dentro de otro. Creo que no tenemos un nombre específico en español para llamarla, donde tenemos un comprimido de liberación modificada, es decir, está la matriz, y por arriba vamos a poner un polvo que vamos a comprimir. Esto se hace por una eh, máquina, en el mejor de los casos es doble tolva, donde se comprime el comprimido de adentro, digamos, más arriba, se carga en una tolva que va a alimentar una segunda compresora, digamos, rueda de compresión, donde se pone un poquito de polvo, del polvo de liberación inmediata, se pone el comprimido de liberación modificada, se carga otro poco más de activo y se comprime. Hay pocas máquinas generalmente de estas en el mercado, pero bueno, es una tecnología bastante interesante, sobre todo para cronoterapia. Cuando se quiere hacer cronoterapia, me parece que es una tecnología única. Para el que esté evaluando cronoterapia, después me escribe ahí a los links que dejé porque es algo que me encanta. Bueno, en cuanto a el primer caso de estudio, entonces dijimos metformina, sitagliptina, fosfato de sitagliptina. Estos son los activos. Los excipientes auxiliares que tenemos son dióxido de silicio, talco y PEG. Vamos a usar como ingredientes funcionales el Metocel K200M. Para el que no está 100% alineado con la nomenclatura, bueno, Metocel es la marca comercial. K define la química del derivado de la celulosa, en este caso es una HPMC 2208. Eso significa que 22 son metoxilos, 08 de hidroxipropoxilos. Esa es como la media de la clasificación USP. Y 200M significa 200.000 centipoas. Esto quiere decir que esta es la bomba atómica, es decir, es el Metocel que más fuerza tiene de gel. ¿Por qué? Porque estamos tratando de controlar una metformina que tiene dosis alta y solubilidad alta, es decir, se va a querer ir rápidamente.
Entonces, ese polímero va a controlar la salida del activo. Se usa Metocel, es 15LB para aglutinarlo en húmedo. Este es también un HPMC, en este caso 2910, que se usa generalmente para films, y en este caso para granular. Alubra, que es fumarilistrato de sodio como lubricante. Y para la parte de recubrimiento utilizamos el Metocel LBL o el Metocel E3LB. En este caso se hacen en paralelo en este estudio para ver la diferencia. Se usa Agdisol, que es carmelosa sódica, para tener una rápida salida de ese activo en la capa immediate release. Y Avicel SMCC 90, que es celulosa microcristalina silicificada. Entonces, acá tenemos las propiedades de los gránulos. Vemos que se logran, digamos, buena granulometría de la metformina. La metformina yo igual le aconsejo también mirar los gránulos cuando estamos desarrollándolo, ¿no? Porque a veces si la metformina es muy cristal, quedan los gránulos lindos, pero se ve el cristal que los atraviesa. Es decir, eso generalmente causa problemas en la disolución después. Básicamente hay que molerla previamente a granularla. Acá vemos que tenemos buenos resultados. Si vamos a los resultados de los comprimidos, es decir, cuáles son las características de calidad que vamos a medir en este estudio, es obviamente la cantidad de activo que tenemos, y vemos que tenemos buena concentración de la sitaglitina y de la metformina, dureza, espesor y peso. Y vemos que en la carga de activos se usó el Metocel 3LB y el Metocel BLB, Very Low Viscosity quiere decir. Los dos mostraron buenos resultados. Sin embargo, en tiempos, el Metocel BLB demostró una performance mejor. ¿Por qué? Porque tiene menos viscosidad, entonces la gota es más pequeñita y se puede agregar más rápido. Si bien estamos hablando de carga de activos, es decir, no podemos hacer una productividad enorme porque sacrificamos la variabilidad del activo en el lote. Pero sí mejoró los tiempos. Ahí. Acá tenemos los perfiles. Vemos que el perfil, tenemos dos obviamente, el perfil de la sitagliptina de liberación inmediata y el perfil de la metformina de liberación modificada. Y en este caso lo que se evalúa es a diferentes pHs. Como ninguno de los activos es pH dependiente, obtenemos perfiles totalmente comparables a distintos pHs. Esto es algo muy importante de chequear, sobre todo cuando vamos a ir a un in vivo, que en la mayoría de los países cualquier formulación de liberación modificada está yendo a test in vivo. En estos casos, si el activo fuese pH dependiente, la solubilidad, obviamente voy a ver una diferencia. Pero lo que estamos mostrando es que la metodología y los polímeros que estamos usando son pH independientes en este caso. Con el Metocel Very Low Viscosity tenemos los mismos resultados. Es decir, no varía, un poquitito menos de variabilidad, pero igualmente era muy, muy baja. ¿Qué pasa con los medios hidroalcohólicos? Dependiendo de dónde trabajen, van a estar más expuestos o no, dependiendo del país, ya que, bueno, lo abrimos a toda la TAM, así que no sé exactamente desde dónde están. La FDA empezó en lo que es liberación modificada, liberación sostenida, mejor dicho, a exigir test de medios hidroalcohólicos. ¿Esto qué pasa? Hubo hace muchos años un problema donde una liberación modificada tuvo lo que se llama dose dumping, es decir, salió el activo todo de una vez. Imagínense que estamos hablando de una liberación modificada, estamos cargando a veces la dosis del día en un solo comprimido. Entonces, obviamente tenemos mucho activo y ese activo no puede bajo ninguna circunstancia salir todo de una, que sería lo que llamamos dose dumping. Esto puede pasar cuando estamos hablando de sistemas reservorio, por ejemplo, multiparticulados, donde usamos solamente, no sé, etilcelulosa, y puede ser que con una dosis de alcohol muy alta se disuelva la membrana y salga todo el activo. Entonces,
puede ser un problema y hay que chequearlo. En este caso particular, lo que está pasando, y en realidad con la mayoría de las matrices, lo que pasa es que decrece la salida, todo lo contrario. ¿Y esto por qué? Porque en realidad es física, está compitiendo por el agua, no tiene tanta agua para hidratarse, entonces el gel queda más cerradito y no deja salir el activo. Entonces, básicamente es eso. Bueno, depende también del activo, si es soluble o no en alcohol. En este caso no lo es. Entonces vemos que después de 2 horas, obviamente dependiendo de la cantidad de alcohol, ven que la hidratación es totalmente diferente. Es un método que llegó para quedarse también. Entonces, de este primer caso de estudio, vemos que pudimos hacer una formulación buena. Acá el tema del drug labeling vendría a ser donde tenemos que poner todos los ojos, porque sería lo más difícil. El comprimido de matriz, si bien tiene sus bemoles, y el que quiera puede ir, veo que Carol colocó en el chat el link, tiene bastantes bemoles en realidad el formular una matriz, pero quizás lo más complejo o más fuera de la zona de confort de la mayoría sería agregar la capa de activo en un film. En este caso se mostró que el Metocel BLB tiene ventajas a la hora de reducir los tiempos de recubrimiento. Em, Obviamente esto requiere de, es decir, como dije, este approach es el que podemos hacer sin invertir, por ejemplo, en una compresora de bicapa, perdón, y podemos hacerlo con lo que tenemos, pero sí todo el sistema de film coating, de recubrimiento, tiene que estar muy aceitado. Acá la uniformidad sí va a tener problema muy importante, puede ser un problema grave, porque, no sé, tenemos que tener las pistolas necesarias, tenemos que poder generar una velocidad de rotamiento de bombo de paila importante para poder tener una buena uniformidad, y depende de muchísimas cosas. Pero bueno, es posible, es factible hacerlo. También va a depender obviamente, no solo del polímero, cómo está el activo, si está disuelto, si está en suspensión. Pero bueno, es algo en lo que los podemos ayudar. Y bueno, mostró también esta forma farmacéutica 0% de probabilidades de dose dumping, que es algo que tenemos que demostrar. Pasamos al siguiente. Este es más fácil. Acá tenemos dos formulaciones, es decir, formulamos como si fuesen dos comprimidos distintos que van a estar unidos en uno. Entonces tenemos dos capas, una de metformina control release, donde tenemos el polímero que sería esta de acá, ¿no? Tenemos el Metocel. En este caso usamos K100M DC2. ¿Esto qué significa? Que es 100.000 centipoas, 2208. DC2 es de compresión directa. Tiene una modificación, una ingeniería de modificación del tamaño de partícula de distribución y forma. Entonces, vamos a obtener un flujo mucho mejor. En el anterior vieron que granulaba, van a ver en los otros que granulamos. ¿Por qué? Porque el Metocel solo puede llegar a tener compresión directa, es decir, se usa por compresión directa, pero si tenemos un activo como metformina en grande concentración que no fluye, generalmente es difícil. En este caso, el Metocel puede ayudar a la metformina a fluir, y por eso conseguimos hacerlo de liberación, de compresión directa. Usamos alubra, erilfumarato de sodio como lubricante, y se hace por compresión directa. Y la otra capa, estamos con Avicel silicificado, es acetagliptina, Agdisol croscarmelosa, alubra también, y va para compresión directa. Vemos acá los datos, los mismos que vimos antes, no tiene digamos, dio buenos resultados. Voy a aumentar un poquito porque ya mi timer me está marcando, estoy un poquito atrasada. Acá vemos los datos de los polvos, que tienen también buenos perfiles. Y acá el perfil de disolución, donde vemos que la sitagliptina liberó un perfil muy parecido al que vimos con la otra tecnología. Fíjense que son dos tecnologías diferentes y están dando perfiles comparables. Y también, obviamente, independientes del pH. Y tenemos el mismo resultado, porque obviamente estamos hablando de la misma matriz. Es decir, no es exactamente la misma fórmula, pero es muy, muy similar. El tercer caso, como les dije, es un poquito más complicado, y acá lo que hacemos es un bicapa también,
y lo vamos a comparar con un tab in tab. Y a su vez, dentro vamos a combinar Poliox o Metocel, es decir, tenemos dos variables, la metodología y el polímero. Acá sí lo que granulo es fíjense que puse acá detalladamente todos los pasos, lo que se granula es la metformina con el Metocel 5, es decir, de baja viscosidad, y se humecta con agua. Es decir, es bastante fácil de hacer. Me van a decir, ay, pero no pones el Metocel adentro. Y si no tengo muy aceitado el tema de los parámetros de granulación, generalmente yo voy a dejar el polímero, el Metocel, el Poliox fuera. Porque imagínense que están granulando como si habláramos de 30% de PVP en la fórmula. Entonces, donde le pongan agua, que el agua no esté en gotitas, que no esté en spray, que no se distribuya muy bien, vamos a tener pelotones grandes, va a ser muy difícil después la limpieza de eso en producción. Entonces, generalmente lo mejor es ese approach, es hacer como una metformina de compresión directa. Y a eso le agregamos los polímeros. En este caso también tiene un poquito de celulosa y en la vidagliptina es un poco más fácil, pero sí también se granula con HPC, en este caso con alcohol, y se puso un colorante solamente para identificar una capa de otra. Y se comprimió en oblongo. El segundo caso, fíjense, las fórmulas son iguales, la metodología es igual, lo único que se hace es, se hace un comprimido y después se hace la compresión, ¿cómo se llama? Coating en seco a veces también, donde se pone un poquito de polvo, el comprimido, otro poco de polvo y se comprime. Y ahora, nos focalicemos no solo en la disolución de metformina. Acá tenemos todas esas combinaciones, Metocel, Poliox, Bilayer, Press Coated, comparado contra el Glucophage XR, que es el innovador de mercado, en referencia en realidad en este caso, el referencia que estamos usando, y vemos los F2 con respecto a ese. Fíjense que el F2, para quien no está familiarizado, es el factor de similaridad y por encima de 50 estamos hablando de que son estadísticamente similares. Acá vemos que está bastante arriba de 50 los dos casos, todos los casos. Bicapa está un poquito más arriba, pero fíjense, un polímero u otro realmente casi que no da mucha diferencia. Entonces podríamos utilizar de todas estas tecnologías que le mostré y polímeros, podríamos utilizar cualquiera. El Poliox en sí, lo que tendría de ventaja ahí es que fluye muchísimo mejor que el Metocel y quizás podría ser por compresión directa. Tenemos que evaluarlo. Es decir, yo lo evaluaría si estuviese en el caso de ustedes. En cuanto a la vidagliptina, la disolución se marcó, es decir, en realidad se marca un punto que es que a los menos de 30 minutos tenemos que tener más del 90% liberado. Y realmente lo cumplimos en todos los casos. ¿Sí? Entonces, para cerrar un poco esto, lo que acá en números lo que vemos es, está creciendo la diabetes tipo 2 a pasos agigantados, es decir, es un mercado muy grande, y la metformina y sus combinaciones son la primera línea de ataque. Si generalmente va a ser solo metformina primero, y en el caso de que no sea aceptado o que el paciente presente muchos efectos secundarios, se va a ir a la combinación. Esto está creciendo a doble dígito en el mercado. La TAM, si bien no tiene el volumen de otras regiones, está creciendo rápidamente, más rápidamente que, por ejemplo, Américas. Nosotros como Pharma Solution de IFF tenemos soluciones tecnológicas, como vieron, todo esto fue generado en nuestros laboratorios y de aquí a unos meses vamos a tener unos 4 meses, 5, vamos a tener un laboratorio de aplicaciones en San Pablo, en Brasil, justamente hoy estoy acá, en Brasil, que va a tener muy buenos equipos y vamos a poder hacer, por ejemplo, lo que vimos acá, ¿no? Tab in tab, vamos a poder hacer doble compresión, bicapa y todos esos approach para ayudarlos a ustedes a generar información y poder acelerar sus desarrollos. Esta no tiene que ver con la presentación en sí, pero lo traje porque pensé, estoy hablando de metformina. Metformina generalmente
¿qué viene? Casado con metformina, la palabra es nitrosaminas, ¿no? Lamentablemente hace 4 años que esto entró en nuestras vidas. Y lo que les quería comentar es que hace menos de un mes fue lanzado el Metocel LN o Low Nitrite, que tiene como principales ventajas tener un contenido de nitritos muy bajo. Y lo más, es decir, el Metocel en general tiene bajo, pero lo más interesante acá es que va a aparecer en el COA los resultados de nitritos de cada lote en particular. Nosotros trabajamos, de hecho hay un póster ahora en la APS de la parte analítica, y yo no entiendo mucho la parte analítica, pero para el que entienda lo invito a explorarlo. Tuvimos muy avanzado en la sensibilidad del método y logramos un buen método. ¿Esto qué sería para ustedes? ¿Los ayudaría eh, no tener que testear esto, que generalmente no todos los laboratorios tienen la estructura o no tienen el know-how para generar esta metodología y lo hacen afuera, de lo que son demoras, costos? Ya ustedes podrían confiar en el certificado de análisis donde está el nivel de nitritos, y lo que baja mucho, o no baja, facilita mucho es el análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque ya tendrían en los mayores excipientes el nivel de nitrito y ya eso hace que disminuya mucho las variables en su análisis de riesgo. Este ya es un poquitito más viejo, pero en el caso de que la formulación tenga también celulosa, tenemos el Avicel Low Nitrite, porque bueno, son los excipientes que más están en mayor concentración y pueden ayudar a mitigar este riesgo. Y por último, para que estén conectados con nosotros, esto los va a llevar a la página web de Pharma Solutions. Esto los va a llevar a LinkedIn y el Answer Center, que fue relanzado, donde van a encontrar información de productos, donde van a encontrar preguntas frecuentes, donde van a encontrar información regulatoria de plantas. Simplemente pueden acceder y obtener toda la información desde ahí, facilitando y acelerando las respuestas para que puedan seguir en su día a día.